La arquitectura moderna ha declarado la guerra a la gravedad. Donde antes primaba la función y la seguridad, hoy gobierna el espectáculo visual absoluto. Edificios que se retuercen, flotan y desafían el equilibrio estático como si fueran simples decorados de cine. Esto no es construcción tradicional, es una anomalía ingenieril. Millones de toneladas de acero y hormigón son forzados a sostener formas que la física rechaza. Se prioriza el impacto estético sobre la lógica estructural, creando gigantes que parecen estar a un solo paso del colapso. Pero bajo esa piel de vanguardia las tensiones son críticas. La pregunta no es si son bellos, sino cuánto pueden aguantar. ¿Qué tan resistente es la ilusión? El primer sospechoso sustituye la arquitectura por píxeles. En la aridez de Nevada, lo que parece un planeta vivo es en realidad un complejo esqueleto de acero oculto bajo el camuflaje digital más costoso de la historia. 54.000 metros cuadrados de superficie programable envuelven el vacío. Acércate a la piel del edificio hasta tocarla, un disco de plástico negro, frío e inerte. Ahora aléjate. 1.200.000 discos LED se encienden en cadena. Desde el espacio es la Tierra, desde el suelo, una pupila gigante que observa a los turistas. El interior abandona la física para abrazar la óptica. Una pantalla de resolución 16K envuelve al espectador con una densidad de píxeles superior a la que el ojo humano puede distinguir. Pero la ingeniería real es invisible. 167.000 altavoces operan con tecnología de beamforming. El sonido no llena la sala, se dispara. Como un láser auditivo, el sistema puede enviar un susurro en alemán a una butaca específica, mientras el asiento contiguo no escucha nada más que el zumbido de los miles de ventiladores de refrigeración. 2.300 millones de dólares, todo para crear una ilusión que consume megavatios. Su luminosidad externa es tan agresiva que el resplandor es perfectamente visible desde la órbita de la Estación Espacial Internacional. Si la esfera de Las Vegas oculta su esqueleto bajo millones de LEDs, nuestra siguiente parada en Dubái hace algo mucho más radical. Convierte su estructura en su propia piel. Dejamos la saturación digital para enfrentarnos a un desafío de ingeniería pura, el Museo del Futuro. El problema aquí no es estético, es gravitacional. Estamos ante un toroide asimétrico de 77 metros de altura, una forma que la física detesta. En un rascacielos convencional, un núcleo central de hormigón soporta el peso vertical. Aquí, ese núcleo ha sido eliminado. El centro es aire, 0 columnas internas. Para evitar que este anillo gigante colapse sobre sí mismo, los ingenieros recurrieron al Diagrid, una malla diagonal de acero que envuelve el edificio como una jaula torácica externa, distribuyendo las cargas masivas a través de la fachada en lugar de concentrarlas en pilares. Todo el peso descansa sobre la superficie. El recubrimiento no es ornamental, es acero inoxidable de grado marino, pulido hasta parecer un espejo líquido que repele el calor del desierto. La precisión es absoluta. La fachada se compone de 1.024 paneles únicos. Ninguno es igual al otro. Cada pieza fue fabricada por brazos robóticos, utilizando algoritmos de la industria de la aviación, porque la curvatura compleja del edificio hace imposible la manufactura humana estándar. Un error de milímetros en el montaje y el rompecabezas de acero no cerraría. La frialdad del metal sólido se interrumpe únicamente por cortes de precisión láser que forman caligrafía árabe. Estas incisiones funcionan como ventanas, pero estructuralmente actúan como nervaduras de refuerzo en la placa de acero. A medida que la rotación de la Tierra cambia el ángulo de incidencia, la luz del sol atraviesa violentamente las letras recortadas, proyectando poemas de luz en movimiento sobre el suelo del atrio. Dejamos atrás el vacío filosófico de Dubái para aterrizar en el ruido visual de Florida. Aquí la arquitectura no susurra, grita. El Seminole Hard Rock Hotel es un amplificador de hormigón a escala urbana, una estructura que ignora la sutileza para imponer una interpretación literal. 137 metros de altura, 36 pisos. Desde el punto de vista de la ingeniería, dar forma de guitarra eléctrica a un rascacielos es una pesadilla aerodinámica. La base ancha actúa como una vela gigante, mientras que el estrechamiento repentino del mástil crea turbulencias impredecibles. En una región azotada por huracanes, esta silueta es un desafío a la física. La solución no fue elegante, fue bruta. Un núcleo de hormigón armado de alta densidad y vidrios reforzados para soportar impactos de escombros a 200 km por hora. Pero el acero no puede replicar la física de una cuerda musical a esta escala. Aquí entra el contraste. La pesadez del edificio se rompe con lo efímero. En lugar de cables, los ingenieros instalaron cañones de luz de alta potencia en la línea central, 6 columnas de luz verticales. El horizonte parece vibrar con la distorsión de un acorde sostenido. Estos haces ignoran la gravedad y se proyectan hacia el vacío, alcanzando una altura de 6.000 metros en la estratosfera.
Pero si aquí la forma es un capricho del ego, en el este la forma intenta desesperadamente salvar el planeta. Mientras Occidente levanta decorados de hormigón como el Guitar Hotel, Paiwán decide reescribir la estructura misma del edificio. No es cosmética, es genética ingenieril aplicada al acero. El Tao Chu Jin Yuan no imita una forma, ejecuta una ecuación. Cada planta rota exactamente 4,5 grados en sentido horario respecto a la inferior. 21 niveles de giro continuo. El resultado es una torsión total de 90 grados desde la base hasta la cima, diseñada para maximizar la incidencia solar en cada balcón sin que los pisos superiores proyecten sombras sobre los inferiores. Esta geometría crea un desafío brutal. El edificio quiere volcarse. Para evitarlo, la torre se ancla sobre un núcleo central de acero de ultra alta resistencia y un sistema de aislamiento sísmico de grado nuclear. Es la misma tecnología que protege los reactores de fisión. Cuando la Tierra tiembla en el anillo de fuego del Pacífico, la estructura se desliza independientemente del suelo. Seguridad absoluta. Entre las vigas de acero, la torre funciona como un pulmón. 23.000 árboles y arbustos cubren la fachada, calculados para absorber 130 toneladas de dióxido de carbono al año. Un volumen de aire limpio equivalente a eliminar las emisiones de 30 automóviles familiares de la carretera. Sin embargo, esta sostenibilidad convive con el exceso mecánico más puro. Un ascensor de carga industrial, oculto en el núcleo, eleva 2 toneladas de metal hasta el ático. El rugido seco de un motor V12 rebota contra los cristales de la sala de estar, mezclando el olor a neumático caliente con el aire purificado del bosque vertical. Es el límite del ego ingenieril, diseñar un rascacielos capaz de salvar el aire de la ciudad, solo para que sus dueños puedan aparcar sus superdeportivos junto al sofá. De la espiral biológica de Taipei pasamos a la geometría rígida de Dubái, donde la ingeniería sirve a una ilusión óptica. Aquí la arquitectura no busca flexibilidad sísmica, sino la perfección matemática del rectángulo estático. 2 torres paralelas de 150 metros de altura perforan el desierto, unidas únicamente por la proporción áurea de 1.618. Es el número de Dios forjado en miles de toneladas de acero y revestimiento dorado. Pero el verdadero desafío técnico no es la verticalidad, es el vacío horizontal. Un puente de 75 metros debe conectar las cimas sin apoyos intermedios, actuando como una viga maestra sometida a las fuerzas de cizallamiento del viento. Esta estructura divide el mundo físico en 2 eras irreconciliables. A un lado, la era histórica de barro y arena, al otro, el horizonte de cristal del futuro. Sin embargo, el contraste más violento no está en el paisaje, sino bajo los pies. El suelo del puente utiliza tecnología de vidrio inteligente con polímero disperso. En estado de reposo es gris y totalmente opaco, simulando una solidez de hormigón. Basta un paso para cerrar el circuito eléctrico. Los cristales líquidos se alinean en milisegundos, la opacidad se borra y el suelo desaparece instantáneamente, dejando al visitante suspendido visualmente sobre una caída libre de 50 pisos. Si el marco de Dubái es la simetría ideal, el siguiente proyecto en Singapur explota la verticalidad, convirtiendo el rascacielos en ruinas habitables. El complejo de Interlace niega la torre solitaria. Son 31 bloques idénticos, 6 pisos en cada módulo, apilados como una partida de Jenga de proporciones titánicas, donde un solo movimiento falso implicaría el colapso de miles de toneladas. Pero el desorden es una ilusión óptica diseñada por ingenieros. La disposición hexagonal captura las corrientes de aire y las fuerza a trabajar. Aquí entra en juego el efecto Venturi. El viento choca contra la estructura, se comprime en los huecos entre los bloques y se acelera violentamente. La brisa barre la humedad tropical de los patios interiores sin necesidad de motores. Refrigeración pasiva a escala industrial. Lo que parece aleatorio es una ecuación de cargas estáticas. Los bloques superiores no flotan, descansan sobre intersecciones calculadas al milímetro. El peso de hormigón y acero se distribuye por una red invisible de vigas maestras, transfiriendo la tensión hacia los cimientos a través de un laberinto geométrico. Caos visual, orden estructural absoluto, todo permanece inmóvil. Después de la rigidez geométrica de Singapur, caemos en el abismo de la interpretación literal. Bienvenidos al medio oeste americano, donde la arquitectura abandona la sutileza. El edificio Longaberger en Ohio no sugiere una función, la grita. Es una réplica exacta de una cesta de mercado de madera, ampliada a una escala de 160 a 1. 7 pisos de mimetismo absoluto. Pero esta broma visual esconde una amenaza estructural latente. Sobre el techo de cristal del atrio se alzan 2 asas ornamentales de acero. Su peso es colosal, 150 toneladas. Esto equivale a suspender una ballena azul adulta sobre las cabezas de los oficinistas. El peligro no es el colapso, sino la termodinámica. En los brutales inviernos de Ohio, estas megaestructuras de metal se convierten en trampas de hielo. La humedad se congela en las asas a 30 metros de altura. Un solo bloque de hielo desprendido atravesaría el techo acristalado como un proyectil. La solución exigió convertir la decoración
innovación en maquinaria. Los ingenieros integraron un sistema de calefacción avanzado dentro de los tubos de acero. Sensores activan el calor, el metal emite temperatura, el hielo se derrite al contacto, transformándose en agua inofensiva antes de solidificarse. Se escucha el siseo del vapor en lugar del estruendo del cristal roto. Con 1800 metros cuadrados de superficie, este capricho estético impuso un mandato de seguridad costoso. Para evitar accidentes mortales, es obligatorio calefaccionar la intemperie. Dejamos la imitación de madera estadounidense para enfrentar la biónica india en acero puro. En Hyderabad, la sede del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, descarta la caja gris tradicional para sumergirse en una complejidad estructural disfrazada de animal. 4 pisos, 2012. Una masa suspendida sobre pilares de hormigón. Olviden la forma simpática del pez, concéntrense en la pesadilla del encofrado. Levantar un edificio de oficinas dentro de una silueta orgánica exige abandonar la línea recta y la estandarización. Los arquitectos recurrieron al modelado tridimensional avanzado para calcular una estructura interna de hormigón armado capaz de soportar la curvatura bulbosa sin colapsar. Cada viga debe resistir vectores de carga que cambian ángulo a ángulo. La piel es el escudo. Paneles de acero inoxidable, moldeados individualmente, recubren el esqueleto. Bajo el sol del mediodía, el reflejo en estas escamas metálicas es cegador, rechazando la radiación térmica antes de que toque el núcleo. El punto crítico de la fachada son los ojos. No son decoración, son nodos de vidrio circular azulado insertados con precisión quirúrgica en la matriz de acero para filtrar la iluminación. El sol de la tarde golpea el vidrio convexo y un haz de luz perfora la retina arquitectónica hacia las oficinas interiores. Si la bestia de acero en la India buscaba estabilidad, Hamburgo apostó por el vértigo puro. La Torre Astra, una botella invertida de hormigón, 0 columnas perimetrales. Todo el estrés estructural de 13 pisos se canalizaba hacia un único núcleo central, obligando al edificio a equilibrarse como un gimnasta sobre una sola mano. La ingeniería buscaba maximizar el espacio aéreo en una ciudad densa. La huella en tierra era minúscula, mientras que la superficie de los pisos superiores triplicaba la base. Un hongo de oficina suspendido en el cielo. Pero esta física tiene un precio. El centro de gravedad en una estructura de núcleo único no admite errores de cálculo. Fue una rama evolutiva muerta de la arquitectura moderna. El edificio fue considerado obsoleto y desmantelado por completo. En su lugar, hoy solo queda el vacío. De la inestabilidad vertical de Hamburgo pasamos al riesgo horizontal en Suffolk. Aquí no hay rascacielos, sino una viga habitable de 30 metros de longitud que desafía la lógica estructural. El Balancing Barn es un ejercicio de tensión extrema. El 50% del edificio cuelga en el vacío sin un solo pilar de apoyo. 15 metros de voladizo. Para evitar el colapso, la ingeniería se oculta bajo la tierra. El principio es el de una palanca gigantesca. En el extremo apoyado, un núcleo masivo de hormigón armado actúa como ancla, pesando mucho más que la sección que flota. Es una batalla invisible de fuerzas. El acero pulido del exterior refleja los árboles y el cielo, camuflando el esfuerzo titánico de la estructura por no volcar. Parece ligero, es una ilusión óptica. Dentro, la experiencia física rompe la calma visual. Caminar hacia el borde es sentir la vibración de la estructura bajo los pies. Al final del pasillo, un suelo de vidrio elimina la última barrera visual con el suelo. Vértigo instantáneo. Toda la seguridad de los habitantes depende de una ecuación innegociable: que el peso enterrado supere siempre al 50% que flota sobre la nada. De cestas de acero a graneros flotantes, hemos recorrido la delgada línea entre la innovación necesaria y el absurdo estructural. La arquitectura contemporánea a menudo olvida su propósito primario, el refugio. En su lugar, la ingeniería se convierte en rehén de la estética, obligando al acero y al hormigón a trabajar al límite de su resistencia solo para satisfacer un capricho visual. La forma devora a la función. Surge entonces la pregunta inevitable ante estos colosos inestables: ¿vale la pena arriesgar la integridad física por un diseño que rompe moldes? No se queden solo con la imagen del edificio imposible. Analicen el costo real de desafiar a la gravedad y decidan si entrarían por esa puerta.